Listo. Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimados amigos que nos acompañan en este segundo evento denominado Resiliencia Empresarial. Como ustedes saben, hemos iniciado un ciclo de 4 webinars donde tenemos realmente mucho que aprender y enseñar, ¿verdad? Entonces, tenemos ahora un gran maestro, esta vez Henry Peralta, quien nos estará transmitiendo sus conocimientos. Entonces, sean todos bienvenidos y para poder dar, digamos, formalmente el visto bueno a este webinario, tenemos las palabras de nuestra secretaria ejecutiva, licenciada Claudia Herrera, quien se dirige a todos nosotros. Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, licenciado Cerritos. Bueno, nuevamente es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, estimado Henry Peralta, consultor de la Oficina de Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres, pero experto en resiliencia empresarial y CEO de Soluciones Resilientes. Gracias, Henry, nuevamente por tu valioso apoyo y respaldo. Estimados participantes, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en esta segunda sesión del ciclo de webinars, Gestión de Riesgo de Desastres para la Resiliencia Empresarial, un esfuerzo compartido desde distintas instancias y que estamos seguros va a ayudarnos a complementar los esfuerzos que se están plasmando en la política centroamericana de gestión integral de riesgo, específicamente en el eje de inversión segura y resiliente en el ámbito de las alianzas público-privadas. Para nosotros es de mucha importancia este tipo de acciones porque refuerzan los programas de consolidación que hemos estado promoviendo con el objetivo de crear estas alianzas público-privadas y sobre todo cómo vincularlas a la gestión integral de riesgo, garantizando la sostenibilidad y la seguridad en las instituciones privadas, sus cadenas de valor. Y sobre todo que todas estas acciones tengan su impacto y se vean reflejadas en las necesidades de las comunidades vulnerables de nuestra región. Necesitamos ir reforzando el liderazgo en resiliencia, tanto individual como de forma colectiva, y de todos los colaboradores de las empresas en diversos niveles, roles y responsabilidades, para que así podamos gestionar inteligentemente el riesgo desde una perspectiva integral y sistémica, lo cual constituye una de nuestras prioridades para el CEPREDENAC, y quién mejor que nuestro colaborador Henry Peralta para poder transmitirnos estos conocimientos. Estamos también conscientes que las alianzas público-privadas para la reducción de riesgo de desastres han cobrado particular interés en los últimos años debido al impacto de los desastres en la región, con lo cual surge de manera inminente la necesidad de construir parámetros para que vayamos construyendo empresas resilientes y desarrollar planes de contingencia, planes de continuidad, de prevención, no solamente para las ciudades, sino que también se tenga el vínculo para la resiliencia en el sector empresarial. ¿Quién es? Que estamos conscientes que es el que dinamiza el desarrollo de los territorios junto con la participación de la sociedad. Como CEPREDENAC reconocemos esa necesidad de crear buenas prácticas para la construcción de empresas resilientes en la acción necesaria para avanzar hacia la consolidación de nuestra política centroamericana y sobre todo para consolidar los esfuerzos de una Centroamérica segura, una Centroamérica resiliente y sobre todo aprovechar los grandes recursos que tenemos y constituir también una región de oportunidades. Obviamente vinculado al marco de Sendai, que también está refrendado en nuestra política centroamericana de gestión integral de riesgo. Durante esta segunda sesión estaremos abordando aspectos esenciales para la gestión integral de riesgo de desastres. Profundizaremos sobre los elementos fundamentales que nos ayudan a mejorar la competitividad de las empresas y sobre todo la ayuda a transformarse en lugares de trabajo resilientes que adquieran un compromiso con la promoción del desarrollo sostenible en la sociedad, bajo el enfoque de acción del marco de Sendai. Además, nos ayudará a potenciar diseños resilientes de los componentes del negocio, así como promover la protección de los ecosistemas naturales en los entornos de las empresas. Buscamos fortalecer la gobernabilidad del riesgo, el relacionamiento con los grupos de interés, así como también aumentar la resiliencia de los componentes existentes en el negocio y buscar cómo enfrentar el riesgo residual de los negocios a través del aseguramiento de una respuesta adecuada frente a las emergencias y los desastres, así como también una planificación con una perspectiva adecuada vinculada a la recuperación y a la reconstrucción del negocio
y en caso de desastres. Obviamente estamos comprometidos en generar todas las condiciones para evitar la aparición de nuevos riesgos y sobre todo reducir los riesgos existentes. También quiero aprovechar este momento para hablarles de una importante iniciativa que estamos promoviendo desde CEPRENAC con el acompañamiento de las instancias que también forman parte de este ciclo de webinars, específicamente ACH, Centrarse, ICC, las soluciones resilientes y una serie de actores que nos están colaborando, ARISE y estas instancias que también van a refrendar este trabajo, que está también propuesto en el marco del proyecto PREPIN, un proyecto muy innovador que estamos desarrollando con estos actores, ACH, Centrarse y ICC. Estamos organizando esta convocatoria de reconocimiento para lograr una premiación de empresas resilientes en acción. El concurso se llama Empresas Resilientes en Acción para una Centroamérica Mejor. Más adelante vamos a estar compartiendo los detalles a través de nuestras redes sociales, pero quería aprovechar esta oportunidad para trasladar la iniciativa y motivarles a participar. El objetivo de este premio es buscar reconocer la gran labor que realizan muchas empresas privadas en la región centroamericana y en República Dominicana, y también que las sitúan y colocan como aquellas empresas valientes que avanzan a pesar de los obstáculos políticos, económicos, y en el caso que nos compete, en casos ambientales, ¿verdad? Como el cambio climático. Busca incentivar el quehacer del sector privado, reconociendo que las empresas puedan destacar sus acciones con miras a crear resiliencia en su territorio y sobre todo con el fin de fomentar una Centroamérica sostenible y resiliente. La convocatoria estará abierta para todas las pequeñas, medianas y grandes empresas de cualquier sector legalmente constituidas en el territorio centroamericano y con una antigüedad de más de 2 años en el mercado, y las empresas van a ser evaluadas de acuerdo a los 10 aspectos esenciales que ya nos ha compartido nuestro colega Henry, y que son considerados como pasos claves, interdependientes y sobre todo que deben ser llevados a cabo para construir y mantener la resiliencia. Es por eso que la sesión que llevaremos a cabo esta mañana es de suma importancia, nos brinda los conocimientos necesarios para poder ser parte de esta importante iniciativa e identificar así nuestro lugar de trabajo, si es un lugar resiliente y si tiene las características para ser un lugar seguro, sostenible, competitivo, que reconoce también su entorno, que evalúa sus riesgos, que invierte en la reducción para resistir, adaptarse y prepararse para absorber, responder, transformarse y recuperarse, características de la resiliencia, ante cualquier crisis. Y más importante aún, el poder finalizar estos seminarios web, debemos estar listos para adquirir el compromiso de llevar la gestión integral de riesgo de desastres a nuestro ámbito laboral y obviamente en beneficio de la población y del desarrollo económico y social de nuestros territorios, y que nos permita también superar las adversidades que se nos presentan actualmente y que puedan presentarse en el futuro. Así que nuevamente un placer. Les animamos a seguir activos en nuestro ciclo de webinars, participando activamente. Nos gustaría también escuchar sus comentarios, sus observaciones y sus consultas a lo largo de la jornada, pero también nos interesa muchísimo poder motivarles a participar en este concurso que para nosotros es de una importancia trascendental. Un placer para mí como secretaria ejecutiva ser parte de estos esfuerzos de vinculación del sector privado con la gestión integral de riesgo. Éxitos y gracias nuevamente, Henry. Bueno, muchas gracias, licenciada Claudia Herrera. Estimado Henry, tenés un gran reto el día de hoy, ganarle a la licenciada Herrera en sus palabras. Entonces, casi ya te quitó mucho mensaje, muy excelentes palabras. Entonces, queridos participantes, hoy, como decíamos, sigue la licenciada, vamos a ver 10 aspectos esenciales para la gestión de riesgo de desastres en el ámbito empresarial. Este es el segundo webinario que nos va a impartir nuestro amigo Henry Peralta, que ya todos conocieron en su primer webinario. Por lo tanto, vamos a aprovechar el tiempo para que él ya se dedique a todos nosotros. Pero antes quiero informarles que pueden hacer sus comentarios en el chat. Tienen ahí cualquier pregunta, por favor la pueden establecer ahí. Y asimismo también quiero informarles de que en el transcurso del webinario se estará pasando una encuesta
para todo, para el proceso de diploma o reconocimiento que se estará haciendo a todos los participantes. Entonces, por favor, irla llenando la encuesta conforme se las vayan enviando. Entonces, sin más preámbulo, Henry, te cedo la palabra. Como decía la licenciada Claudia, una gran persona, un gran amigo, y bienvenido, y es todo tuyo el tiempo. Muchas gracias, José, por esas palabras. Quiero agradecer nuevamente a la licenciada Claudia Herrera por la invitación y el espacio que nos brinda a través de Soluciones Resilientes a poder compartir con ustedes algunos conocimientos que nos van a servir precisamente para ese gran proceso y ese gran proyecto que tenemos ahora de reconocer las empresas resilientes en Centroamérica. Vamos a intentar en estos minutos que tengo poner sobre la mesa esos elementos, esos 10 aspectos claves que una empresa debería estar, digamos, desarrollando, no solamente para enfrentar las crisis que actualmente estamos viviendo, sino también para enfrentar las crisis futuras. Entonces, nuevamente, Claudia, muchas gracias por este espacio. Vamos a aprovechar lo que más podamos, con mucho ánimo, también con mucho positivismo, porque sé que CEPREDENAC está marcando la diferencia a nivel regional y también a nivel global, impulsando precisamente y llevando a la práctica la resiliencia a ese sector tan importante que es el sector empresarial. Entonces, vamos a iniciar y espero que esta presentación sea de mucho crecimiento en términos de conocimiento y que les permita a ustedes entender cada vez más lo que significa la resiliencia empresarial. Entonces, para iniciar, yo voy a compartir un breve video donde cuento una historia de 2 empresas, una que se llama Riesgola Company y la otra que se llama Riesiola Corporation. Son 2 empresas gemelas que están ubicadas en un país y estas 2 empresas tienen una historia que contarles y yo quiero que veamos esa historia contada a través de un video animado que he desarrollado precisamente para que entendamos la diferencia entre una empresa que gestiona el riesgo de desastre como una oportunidad para ser resiliente y otra que no lo hace, que solamente se preocupa por lo que se preocupan normalmente las empresas, que es en producir, en generar riqueza, pero que en esa búsqueda o en esa generación de riqueza se le olvida que está en un entorno social, económico, político, institucional que es complejo y que podría, ¿por qué no? Si empieza a ver un poco más hacia afuera, no solamente de puertas hacia adentro, sino hacia afuera, podría tener grandes oportunidades, no solamente para seguir creciendo y generando recursos y sostenibilidad y empleo y grandes riquezas, sino que también tendría la oportunidad precisamente de relacionarse mejor con ese entorno que está afuera, ¿sí? Donde viven sus trabajadores, donde están sus colaboradores, donde se relaciona con sus cadenas de suministros y que eso de alguna forma le permitiría en épocas de crisis como la que estamos viviendo hoy, poder afrontarla de manera individual, pero también solidaria, en función, digamos, con la relación que tiene con los otros, y esto de alguna forma permitiría que en esas grandes crisis, poder salir fortalecido. Entonces voy a iniciar con esta historia, que se llama la historia de Riesgola y Riesiola, 2 empresas del sector empresarial que específicamente están enfrentadas a un mismo contexto territorial, pero una de ellas, ¿sí? Riesiola se diferencia y sale cuando ocurre una crisis de manera fortalecida. Entonces vamos a proyectarlo. Perdón. La historia de Riesiola Company y Riesgola Corporation es una metáfora del mundo empresarial contemporáneo que nos sirve para comprender la importancia de integrar el riesgo de desastre en las políticas organizacionales de las empresas del siglo XXI. En un territorio de condiciones complejas coexistían 2 empresas gemelas, Riesiola Company y Riesgola Corporation. Su entorno se caracterizaba por ser un caldo de cultivo de grandes contradicciones entre el riesgo y el desarrollo, caracterizado por una fluctuación constante de altas temperaturas sociales, políticas, económicas y ambientales, que estaba a punto de llegar a su máximo nivel de ebullición. Aunque por un lado se negaba y se era indiferente sobre los impactos del cambio climático en los ecosistemas y en las ciudades, también se presentaban grandes innovaciones, invenciones y emergía una conciencia de los entornos.
Los modelos mentales antiguos se preservaban, pero a la vez el surgimiento del concepto de resiliencia de manera disruptiva proponía romper paradigmas y salirse de la zona de confort. Era una época de grandes desastres, pero de grandes agendas internacionales que apuntaban a la gestión del riesgo, a la sostenibilidad. De manera simultánea estaban presentes la ilusión, el anhelo, la desesperación y la incertidumbre del desastre. Se caminaba sobre la cuerda floja, pero con los ojos fijos al cielo. Era el siglo XXI. Estas empresas constantemente estaban enfrentadas a entornos ambientalmente cambiantes, en un lugar de alta pluviosidad y donde se temía la ocurrencia de un sismo semejante al que 5 décadas atrás había impactado el territorio. Los entornos sociales estaban empobrecidos, la economía devastada con una alta inflación, además de la existencia de prácticas corruptas que impedían el mantenimiento efectivo de la infraestructura vial, los equipamientos urbanos y sociales. Consciente de esa problemática, la empresa Reciola Company decidió dar el salto hacia otra forma de verse a sí misma y a su entorno. En un intento por reinventarse, un gerente innovador impulsa el mejoramiento del relacionamiento con sus grupos de interés, da forma a un negocio consciente del entorno, donde se promueve el liderazgo resiliente y en general se gestiona el riesgo de desastre. Por el contrario, la empresa Riesgola Corporation, desconectada de la realidad que la rodeaba y viviendo en una falsa seguridad, consideraba que estaba blindada y que ningún infortunio la alcanzaría, pues creía que su única responsabilidad era generar valor para sus socios. Riesgola Corporation representaba un negocio que se preocupaba internamente de sus riesgos, pero no asume de manera responsable los que generan su actuar y sus procesos. No toma en cuenta los entornos ni ambientales ni sociales. En contraste, Reciola Company es una empresa que asume el valor compartido como un argumento empresarial a favor de la reducción del riesgo de desastre. Años después, ocurrió en el territorio el sismo que tanto se temía y precisamente se manifestó durante una intensa temporada de lluvias. Esto generó que el entorno sucumbiera y se develara su alta vulnerabilidad, así como de algunas empresas. Sufrieron grandes pérdidas con estos dos eventos. Entre las que menos sufrieron los efectos del sismo y las fuertes lluvias estaba Reciola Company. Esta compañía anticipadamente había realizado inversiones sensibles al riesgo de desastres en su infraestructura física, con lo cual redujo considerablemente sus daños. Debido al conocimiento de la posibilidad de sus pérdidas, había concertado con sus entornos procesos autónomos de desarrollo, había concretado alianzas con terceros y su cadena de suministro estaba preparada, con lo cual pudo restablecer rápidamente sus operaciones. Este cambio al que se había atrevido Reciola Company, cuando nadie quería hacerlo, ni nadie creía en esto, sirvió para impedir que fuera una de más de las empresas que quedó hervida por no comprender los entornos. Por su parte, la empresa Riesgola Corporation quedó flotando en el candente entorno del desastre. Nunca dio el salto para salir de sí misma y comprender el entorno. Fue una de las empresas que quedó hervida en un territorio. Perdió a sus proveedores, su cadena de suministros y tuvo que cerrar. Por el contrario, Reciola Company mantuvo a sus clientes y hasta abrió nuevos mercados. ¿Conoce algún caso semejante a de estas dos compañías? Moraleja: quien no se arriesga a cambiar y dar el salto estará condenado a ser hervido en la limitación de su propia incertidumbre. Bueno, muy bien. Aquí hemos escuchado esta historia que de alguna manera introduce el tema que vamos a desarrollar. ¿Cómo lograr ser como esa empresa de Reciola que se atrevió a dar el salto precisamente para no terminar hervida como Riesgola? Y en ese sentido voy entonces a presentarles a ustedes esos aspectos que tenemos que tener en cuenta, algunos ejemplos de empresas reales que se han atrevido a dar el salto, y también los invito a que sobre esta base que vamos a conversar, ustedes puedan ir ya evidenciando de qué manera sus empresas, sus emprendimientos, tanto individuales como colectivos, pueden entonces sumarse a esta iniciativa que es la construcción de resiliencia empresarial para que no quede como Riesgola, ¿sí? Afectada
porque nunca planificó la gestión del riesgo de desastre como algo importante, sino como mucho, de pronto más asociado al cumplimiento legal, pero no como algo estratégico del negocio de sostenibilidad. Entonces voy a permitirme compartir pantalla nuevamente para mostrar, para iniciar la presentación. Entonces, vamos a mirar cuáles son esos 10 aspectos esenciales para crear resiliencia, que a través de la gestión del riesgo de desastre, que ya son herramientas que los territorios, específicamente la región centroamericana, tiene, ¿sí? A través de sus diferentes políticas y de lo que está promoviéndose PREDENAC, cómo a través de esa gestión del riesgo se puede construir esa resiliencia que permita, como bien decía en el ejemplo, en el cuento, que las empresas sean resilientes y sostenibles. Muy bien. Entonces, quiero recordar, y eso es importante siempre tenerlo en cuenta, qué significa la resiliencia. Y vamos siempre a trabajar el concepto oficial de Naciones Unidas, porque es un concepto poderoso, que en el año 2015, 187 gobiernos, de alguna manera, se propusieron impulsarlo, y que en el año 2017, en la conferencia global de gestión de reducción del riesgo en Cancún, digamos, este concepto finalmente termina siendo un concepto poderoso que se empieza a aplicar de manera importante a nivel internacional. Entonces, la resiliencia, para hacer recorderis a todos ustedes, es esa capacidad que tiene un sistema, una comunidad, una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, para absorber, para adaptarse, transformarse y recuperarse. Digamos que esas capacidades son las que queremos construir a través de estos 10 aspectos que les voy a mencionar, y que tienen como objetivo precisamente aumentar la resistencia de las comunidades que hay en el entorno empresarial, aumentar la resistencia de las cadenas de suministro, aumentar la resistencia de las instalaciones de las empresas, de sus procesos, de todo lo que hace parte precisamente de esa gran complejidad empresarial que pueda existir, precisamente para que cuando venga la crisis, así como lo hizo Ricciola, pueda absorber de manera adecuada, pueda responder de manera eficiente, ¿sí? Y cuando ya estabiliza digamos, estabiliza de manera importante el negocio, poder adaptarse a esa nueva realidad y tener la posibilidad de empezar un proceso de transformación, o sea, de cambio de enfoque, un cambio de chip, ¿cierto? Y de recuperarse. Hoy lo estamos viendo en esta actual pandemia, que las empresas que no se transformen, que no cambien su forma de pensar, su modelo de negocio, difícilmente van a dejar o van a dejar de ser competitivas en un mercado donde ya hay unas condiciones totalmente diferentes. El mundo ya cambió y esto implica repensar la manera en cómo hacemos nuestros negocios y de esa manera también impulsar cambios profundos que permitan que la empresa crezca, que genere riqueza, que genere empleo, y si hay empleo y si hay una estabilidad empresarial, pues los territorios van a ser estables, los territorios van a ser sostenibles, va a haber pago de impuestos, va a haber una cantidad de cosas que van a permitir que ese territorio donde las empresas se establecen y sus cadenas de suministro, pues de alguna forma esté funcionando en el caso de que ocurra cualquier evento. Y todo esto nos permite finalmente orientar ese proceso hacia la construcción de esa resiliencia que se realiza a través de herramientas y mecanismos que ya tienen los países, que es la gestión del riesgo de desastre, que de un enfoque, como lo está planteando el marco de Sendai de gestión del riesgo, permita reducir el riesgo existente, o sea, corregir los errores del pasado, ¿sí? Lo que hayamos hecho mal tenemos que corregirlo, esa es la invitación. Y los nuevos proyectos, las nuevas inversiones que vamos a desarrollar, tenemos que tener una visión prospectiva precisamente para evitar de que se generen nuevos riesgos. Es un poco, digamos, es el mandato de Sendai, y que la política centroamericana de gestión del riesgo de desastre que impulsa CEPREDENAC, digamos, también tiene incorporada y que es una línea base de trabajo, de hoja de ruta, precisamente para lograr que no solamente la sociedad, las comunidades y los gobiernos sean resilientes, sino también las empresas también lo sean. Porque tenemos que decirlo así como lo decía nuestra gran líder en la gestión del riesgo a nivel internacional, la señora Mandini Suturi, que es la representante especial del secretario de Naciones Unidas para el tema de la reducción del riesgo de desastre. No pueden existir territorios resilientes si sus empresas no son resilientes. Entonces, yo les quiero contar una historia.
otra historia que muy probablemente muchos de ustedes han escuchado y siempre hago la analogía porque esto tiene que ver un poco con la primera historia de Riesgol y Riciola, que es el síndrome de la rana hervida. Cuentan que alguna vez había una rana en una cazuela o en una olla llena de agua y a esta olla llena de agua o este recipiente lleno de agua estaba sobre un fogón al cual se le iba aumentando la temperatura de manera gradual, ¿sí? Y en la medida que iba aumentando la temperatura, pues obviamente el agua se va calentando, la rana estaba dentro de esta agua y la rana tiene la capacidad biológica de regular su propia temperatura precisamente para estar cómoda. Entonces, en la medida en que se iba aumentando la temperatura, el agua iba aumentando su temperatura, la rana hacía su proceso interno precisamente para poder estar ahí. Pero llegó un momento en que el calor era tan intenso, tan intenso, tan intenso, que ya esa rana cuando decide escapar porque ya siente el peligro, ¿sí? Ya siente que hay mucho calor y ya su cuerpo no le da para regular esa temperatura. Entonces ya cuando decide saltar es demasiado tarde, ¿sí? Ya cuando decide hacer el salto ya es demasiado tarde y finalmente la rana termina el día. Eso es lo que le pasa a muchos emprendimientos, a muchas empresas, lo que ya les ha ocurrido, que se encuentran en un territorios complejos donde hay unas altas temperaturas sociales, económicas, políticas que normalmente no vemos, ¿sí? Que normalmente no vemos. Hacemos caso omiso o porque muy probablemente no tenemos esa mirada hacia afuera, siempre estamos mirándonos hacia adentro, estamos muy bien blindados internamente, pero resulta que por afuera de las empresas, en los territorios donde viven los trabajadores, en las cadenas de suministros, en las rutas logísticas, hay grandes problemas sociales, económicos y políticos, pues obviamente asociados a la complejidad que tiene el mundo hoy. Sin embargo, a pesar de eso, ¿sí? Hay algunas ranas o algunas empresas o algunos emprendedores que detectan rápidamente que algo está pasando, que tienen la posibilidad y no les da miedo mirar hacia afuera para ver su entorno, para medir la temperatura social, económica, política que de alguna forma los pueda afectar. Y entonces son esas ranas que tienen la posibilidad de dar el salto. Esa rana que se atreve a saltar antes de quedar hervida. Y ese es el mensaje que yo les quiero dejar a ustedes con estos 10 aspectos esenciales, que si lo siguen, muy probablemente ustedes van a anticiparse a digamos, a esas crisis, ¿sí? Y a pesar de que el contexto donde ustedes estén viviendo o donde su empresa opere sea un contexto difícil, sea un contexto, digamos, echado a perder, no importa, porque si estamos observando y no estamos haciendo caso omiso de lo que está pasando alrededor y además estamos fortaleciendo internamente, muy probablemente su empresa va a ser una de las que sobreviva a estas crisis que están ocurriendo hoy y a las crisis que vienen a nivel futuro. Pero yo quiero contarles, y para ir aterrizando un poco esto, que esto de la rana hervida es algo que nos lleva a pensar y que se puede aplicar en la realidad. Y yo les voy a contar otra historia, y esta es la historia de Orlando. Orlando es un emprendedor del gremio de los taxis que se atrevió a cambiar y dar el salto para no terminar hervido. Lo vamos a ver desde una profesión muy bonita, ¿sí? Que muchas personas, muchos familiares nuestros, muchos amigos desarrollan, prestando un servicio público importante para la sociedad, pero que sin embargo este tipo de sector pues se ha visto muy afectado precisamente por la aparición de nuevas formas de transporte, de todo esto que hoy la modernidad nos está dando. Entonces, esta historia que yo les quiero contar es esa historia de Orlando, que precisamente se atrevió a dar el salto antes de terminar el video como lo pasó con la rana de la figura inicial. Entonces resulta que Orlando trabajaba en un gremio donde la competencia no tenía diferencia en el servicio, o sea, todos hacían lo mismo, ¿sí? Manejar un taxi, transportar a la gente, ¿cierto? Cobrar, lo mismo, ¿sí? No había diferencia en el servicio. Cuando de repente aparecieron las aplicaciones tecnológicas y nuevas formas de transporte que amenazó la estabilidad del gremio, ¿sí? Apareció eso. Sin embargo, entonces, toda esta nueva competencia que le aparece a los taxistas, al sector de los taxis, pues obviamente venía con algo innovador. Precios bajos, uso de plataformas tecnológicas, un mejor servicio, mejores vehículos. Y obviamente esto amenazaba de alguna manera ese quehacer y ese trabajo de esos taxistas. Una actitud de negación, indiferencia y miedo al cambio generó movilismo en gran parte de las personas que trabajan en el gremio. Negación, cuando ya se les estaba anunciando que iban a llegar las aplicaciones tecnológicas, y decían, no, eso no llega aquí, eso no lo va a aprobar el gobierno. O indiferencia, eso no es problema mío, que lo resuelva el gobierno.
o miedo al cambio, o miedo a repensarse el negocio, que eso es lo que normalmente nos pasa, porque estamos en una zona de confort, y resulta que cuando nos mueven el piso, ¿cierto? A veces nos asustamos y no hacemos lo suficiente precisamente, y no, digamos, hacemos caso omiso a lo que está ocurriendo, ¿sí? Y nos negamos al cambio, ¿sí? Somos difíciles para el cambio, y resulta que estamos viendo que la temperatura social, económica, política de un territorio está aumentando, 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 y no hacemos nada, sino solo hasta cuando ya estamos afectados. Eso es lo que normalmente hemos hecho. Pero lo que estamos intentando hacer aquí con esta presentación es que las empresas no tengamos que llegar hacia allá, a vivir esa temperatura fuerte y a quemarnos o a tratar de quemarnos precisamente para empezar a decir o hacer algo. No, tenemos que actuar antes, así como lo va a hacer esta persona que se llama Orlando del gremio de los taxis. Entonces, mientras la mayoría de los gremios de los taxistas en esta situación estaban renuentes, una actitud de negación, una actitud de indiferencia, una actitud de miedo, que genera inmovilismo en gran parte del medio, un grupo de taxistas, de esa gran cantidad de personas que hacen parte de este gremio importante para la sociedad, se atrevió a cambiar. Y entre ellos Orlando. No le dio miedo. Dejó de ser de indiferente con los problemas, ¿sí? Y se atrevió a cambiar. ¿Y cómo cambiaron? Primero, crearon una cooperativa, porque vieron que la amenaza realmente era real y que los estaba empezando a afectar. Además, para hacerle frente y a la competencia que se venía, pues se capacitaron en atención al cliente, ¿sí? Y además de eso, hicieron una inversión para adquirir vehículos de lujo, para que de alguna manera tuvieran la posibilidad de competir. Además de eso, se uniformaron. Es decir, crearon su propio océano azul, ¿sí? A pesar de que hicieron grandes inversiones, este grupo hoy de taxistas marca la diferencia en la ciudad donde viven y donde prestan el servicio. Porque a pesar de que su servicio es un poco más costoso que el que prestan las plataformas tecnológicas, los clientes deciden o han decidido que ellos los transporten precisamente por esos plus. Entonces la gente paga, ¿sí? Paga un poco más porque les pueden garantizar mejor que los de la plataforma unos beneficios, un beneficio o un elemento de valor que realmente le importa a la gente. Y entonces ahora tienen a grandes empresas multinacionales con los cuales tienen contratos para transportar sus trabajadores por todo esto que están presentando, con clientes particulares que también los llaman por el gran servicio que prestan, ¿cierto? Y a pesar de que hay una competencia, ellos no se amilanaron y enfrentaron la crisis. Eso es lo que de alguna manera es lo que deben hacer las empresas. En este mundo real debemos de alguna forma reconocerlos. Entonces, las empresas normalmente, la mayoría de empresas, se enfocan en regular su propia temperatura. Aquí vemos un puerto, en una ciudad importante en Colombia. ¿Sí? Un puerto, el puerto más importante. Sin embargo, alrededor de este gran puerto además que en este puerto hay una contradicción, porque hay oro y pobreza a la vez. Hay unas grandes contradicciones del desarrollo que es lo que genera el riesgo, ¿no? Y ese reconocimiento de la empresa que produce riqueza y que está, digamos, alrededor de cinturones de miseria, eso de alguna manera debería impactar de manera positiva a la empresa para que empiece a ver el entorno social, político, institucional. Muchos de los empleados de estas empresas viven obviamente en esas zonas vulnerables, ¿sí? Y por lo tanto ya no solamente es considerar la seguridad interna de la empresa con mis brigadas de emergencia, con sus planes de continuidad internos o de contingencia, sino que también debo considerar la seguridad de mis trabajadores, no solamente al interior, sino también al exterior. Y no solamente la seguridad de mis trabajadores, la seguridad de mis clientes, la seguridad de mis proveedores, ¿sí? La seguridad de los socios, de los dueños, de todos aquellos que hacen parte, digamos, de parte del negocio. Normalmente las empresas viven en una condición de aislamiento y eso es lo que queremos de alguna manera impactar de manera positiva a todos los que nos están escuchando. Tenemos que salir de esa condición de aislamiento, tenemos que dejarnos de mirarnos el ombligo para ver el resto del cuerpo, porque a veces cuando uno simplemente se dedica a mirar el ombligo, pues no ve el resto. Y en ese resto de cuerpo están ocurriendo problemas. Y esos problemas tampoco significa que es algo negativo para la empresa. El reconocer los problemas que hay alrededor del entorno de las empresas puede potenciar nuevos negocios, puede abrir nuevos mercados, puede blindar el negocio que finalmente es lo que queremos. Así como lo hizo Reciola Company,
¿sí? Que invirtió precisamente en fortalecer no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, y se articuló con el gobierno, y se articuló con sus proveedores, y se articuló con sus trabajadores, precisamente para trabajar en un valor compartido. Pasaron del riesgo compartido a un valor compartido, que finalmente lo llevó, ya lo vieron, que cuando ocurrió el terremoto, cuando ocurrió la inundación, Preciola siguió funcionando mientras Riesgola, que nunca invirtió $1 para su entorno, nunca se relacionó adecuadamente con su entorno, sí generaba riqueza, pero finalmente se le olvidó que vivía y que no, era una, no vivía en una isla, sino que estaba en un espacio bastante, digamos, con problemas sociales, pues perdió la oportunidad específicamente para ser resiliente. La realidad de hoy se asemeja a o empieza a aproximarse a las películas de ciencia ficción de Hollywood y se relaciona con catástrofes, ¿no? Ahora estamos en temporada ciclónica, están ocurriendo incendios forestales bastante grandes en los Estados Unidos, en México se está viendo muy afectado también por los efectos de los ciclones, los huracanes, ¿cierto? Y entonces esas películas que aparentemente eran de ciencia ficción, pues ya no son tan ciencia ficción, porque lo estamos viendo ahora con grandes desplazamientos masivos de comunidades, de migrantes de un país a otro, asociado a múltiples problemas, no solamente a fenómenos naturales, sino también a fenómenos políticos, sociales, institucionales. Bueno, un problema humanitario digamos, de todo lo que se está viendo. Y eso es un elemento que es importante que las empresas empiecen a monitorear, precisamente para saber en qué contexto social, político, económico están viviendo, no para salir corriendo, ni para asustarse, sino precisamente para aprovechar de manera positiva eso y consolidar su resiliencia y seguir el negocio. La historia entonces de Resguela Company y Resguela Corporation nos muestra, ya lo vimos en el video, la diferencia que existe en un negocio o una empresa que invierte en la reducción del riesgo de desastre, ¿cierto? Y otra que no lo hace. Entonces, perdón. Entonces yo les quiero mostrar a ustedes ejemplos de empresas que no sabían que estaban hervidas. Algunos ejemplos reales. Colapso de una fábrica de ropa en Bangladesh en el año 2013. Hubo un gran colapso y en este edificio existían unas empresas que dedicaban, unas maquilas, que dedicaban a la producción manufacturera. Y este edificio no se cayó por un terremoto, sino que se cayó por su peso propio. Es decir, por el gran peso que le aumentaron al tener gran cantidad de maquinaria y también de trabajadores, y muchos trabajadores murieron en este edificio que se cayó, sin haber ocurrido un sismo. Todo esto, pues, de alguna manera generó, este desastre generó, pues, gran conciencia en las empresas de grandes marcas, y a partir de eso se firmó un acuerdo sobre la seguridad de construcción de edificios, pero nos tiene que pasar algo malo precisamente para tomar decisiones. La idea es que no nos pase esto. Esto es lo mismo que le pasó a Riesgola, que no invirtió precisamente en la resiliencia porque muy probablemente negó, eso no va a pasar, eso no es problema mío, ¿sí? Y no se atrevió a cambiar como lo hizo Resguela. Y finalmente, bueno, hubo un cambio, pero afortunadamente el cambio lo hubo después de haber tenido tantos muertos y tantas pérdidas. Obviamente, algo que le importa a las empresas, que cuidan las empresas, es que perdieron muchas de esas empresas su reputación en el mercado. Y obviamente eso finalmente impacta de manera financiera, digamos, el tema económico de cada una de las empresas. Pero esto finalmente, positivamente, al final hizo que se establecieran acuerdos para construir edificios adecuados precisamente para este tipo de actividades y obviamente también el fortalecimiento de los sistemas de incendio, porque eso es un gran ejemplo, pero también tenemos otros ejemplos donde ocurren incendios en fábricas donde precisamente no están diseñadas para eso, no tienen los diversos controles porque nadie les ha puesto cuidado al tema. Tailandia, inundaciones en Tailandia en el año 2011, Toyota tuvo pérdidas, mire, esta gran multinacional de 1.250 millones, perdón, y Honda 1.400 millones de dólares. Y muy probablemente estas empresas que estaban acá no sabían que estaban en un territorio que se podía inundar, ¿sí? Muy probablemente desconocían esta posibilidad y pues nunca hicieron nada precisamente para enterarse. Se enteraron solamente cuando ocurrió la inundación y obviamente esto genera un impacto en la economía, un impacto social, un impacto en la vida de las comunidades, de las personas. Otro ejemplo importante también, Japón, imagínense, una compañía de microchip para vehículos, ¿sí? Para la Toyota. Esa compañía se llama Renesas, una empresa fabricante de microchips. Y Toyota perdió, a raíz ocurrió el terremoto, ¿no? Por el terremoto la fábrica resultó muy dañada y no tenía una fábrica alterna de esto. Y finalmente, pues no se pudo producir el microchips.
y perdieron 650 millones de dólares, ¿sí? Y esto generó una pérdida de producción en Estados Unidos de 150.000 vehículos. ¿Eso qué significa? Miren, por un microchip, una cosa muy pequeña, mire todo el impacto que eso genera. ¿Cuánto hubiese costado? Muy probablemente si se hubiese anticipado que esta empresa tuviera un lugar alterno para desarrollar su actividad, ¿sí? Y entonces al final, si uno empieza a hacer sumas, pues obviamente tanto en la India, en América Latina, donde se ensamblaban estos vehículos, pues finalmente hubo que cerrar empresas y fueron recursos que dejaron de llegar al Estado porque no tenían cómo facturar y cómo pagar impuestos. Toyota perdió 1.2 billones de dólares también, que eso es un alto impacto, precisamente a raíz de, miren, por un microchip. Este es un ejemplo en Colombia de una inundación de una zona franca, la zona franca del Pacífico en 2010, donde hubo una pérdida de 250 millones de dólares, ¿sí? Generados precisamente por una inundación que se generó o asociada a esta pequeña quebrada que está acá, pues que normalmente pues no se tenía previsto que esta se saliera y muy probablemente no se le dio valor y se planificó un gran complejo industrial que finalmente terminó viéndose de alguna manera afectado frente al riesgo de desastre, ¿no? Se vio afectado de manera importante inundaciones en la zona franca del Pacífico en Colombia. Pero no todo es malo. Vamos a demostrar que también hay empresas en la vida real, ¿sí? Que se han atrevido a dar el salto. Muchas de ellas cambiaron a raíz de desastres que les ocurrieron, pero cambiaron, se atrevieron a dar el salto. Y este es los ejemplos que voy a mostrar. Esta planta, resulta que en el año 2000 cayó un rayo en una planta de microchip Philips en Nuevo México, que era proveedor clave de la empresa de telefonía móvil Ericsson, ¿sí? Fue golpeada por un rayo y esto generó obviamente que esta planta dejara también de producir los microchips, ¿sí? Para los teléfonos celulares. Y entonces, a raíz de esta crisis también, pues tenían otros proveedores, tenían otros clientes como Nokia, y entonces a raíz de esta crisis Nokia cambió de proveedor e incrementó ganancias en el 42%, y lo más importante es que Nokia, a diferencia de Ericsson, que perdió 400 millones de dólares, no reaccionó rápidamente por la demora del proveedor, y lo que hizo Nokia, a diferencia de Ericsson, fue que diseñó o rediseñó sus teléfonos. Miren cómo una crisis generó una oportunidad. Rediseñó sus teléfonos para que aceptaran otros chips, ¿sí? Entonces, ese simple hecho de rediseñar sus teléfonos, de hacer una ingeniería a sus procesos, pues hizo que, obviamente, Nokia aumentara sus ganancias en un 42%. ¿Y a qué empresario no le gusta que se aumente sus ganancias? Pero fíjense que tuvieron que hacer una inversión importante, ¿sí? Con una gestión prospectiva, que eso implica la construcción de resiliencia, precisamente para mantenerse en el mercado. Por lo tanto, al final Ericsson terminó desapareciendo. Otra empresa de comunicaciones Digital del Pacífico también hizo una inversión antes de los terremotos en el 2010-2011. Hizo unas inversiones importantes en reducción del riesgo de desastre en 300 torres de telecomunicaciones en distintas ubicaciones, y algo muy importante es que además prepararon funcionalmente su sistema para el aumento de la demanda en caso de desastres. Ustedes saben que cuando ocurre un sismo, por ejemplo, o un huracán, un terremoto, cualquier evento, normalmente lo que hacemos como seres humanos, lo más cotidiano es intentar llamar a nuestros familiares para saber cómo están. En este caso, estos señores no solamente reforzaron sus torres frente a los sismos y frente a los diversos fenómenos, hicieron las inversiones importantes, sino que también empezaron a desarrollar una línea donde en sus ventas decían que esta empresa también garantizaba que en tiempos de desastre usted seguía funcionando y seguía comunicándose con sus familiares. Otra empresa que se llama G7 Holdings en Japón, a raíz del terremoto, sufrió obviamente efectos del terremoto, pero esta empresa, a diferencia de muchas en otros países, cuando ocurren este tipo de eventos, volvieron a abrir sus puertas incluso el mismo día del desastre porque habían preparado sus gerentes, y además importante aquí es que habían probado y habían revisado su plan de contingencia 7 veces después del terremoto de Kobe. ¿Eso qué quiere decir? Y es un mensaje importante y potente para las empresas. Es que normalmente nosotros hacemos simulacros, simulaciones,
o tenemos un plan de contingencia de emergencia y lo guardamos en el disco duro del computador, ni siquiera lo miramos o lo miramos cuando anualmente nos dicen que tenemos que hacer una simulación regional, una simulación nacional o simulacro nacional de evacuación, por decir algo, pero lo hacemos porque nos obligan y no lo hacemos porque es algo estratégico del negocio. Miren cómo los japoneses, por eso es que tienen esa fama de ser resilientes en ese aspecto, cómo se recuperan rápidamente, pero eso no es gratis, eso es porque tienen integrado dentro de su ADN de las empresas, específicamente hablando de las empresas, la importancia de hacer anticipación e inversión previa a los desastres y no esperan a que estén en el desastre para hacer cosas. Sí, miren, han probado su plan 7 veces, ¿eso qué significa? Que cuando llega el evento, lo tienen tan, digamos, tan claro que la recuperación es rápida. Esta otra empresa se llama Beauty Buildings, que tiene una filosofía, es una empresa constructora que tiene una filosofía de construir una ciudad en la cual refugiarse y de la cual no puede escapar. Eso significa que normalmente cuando uno está en un edificio o en un determinado espacio, le dicen que cuando ocurre un sismo, por ejemplo, o un determinado evento, pues la opción que le han planteado a uno es que uno tiene que evacuar hacia un sitio seguro, un sitio abierto. Pero esta empresa japonesa, dentro de sus plus y de sus ventas, le dice un momento, es que es más peligroso que usted salga de su edificio o del lugar donde esté, y yo le garantizo, y obviamente cuesta un poco más, que usted puede estar seguro en este edificio sin ningún problema. Entonces, eso también, miren cómo la reducción del riesgo se convierte en una oportunidad de negocio y obviamente, pues, la gente está invirtiendo en lugares seguros. Esta empresa que se llama Orion en Nueva Zelanda, que es una empresa de servicios públicos de energía, invirtió 6 millones en protección sísmica previo a los terremotos en Nueva Zelanda en el 2010 y en el 2011. Esta medida preventiva, que es lo que normalmente le estamos impulsando a las empresas, no escatimen recursos para hacer prevención. No esperemos a que ocurra el desastre para ahora entonces empezar a invertir. No, miren, esta empresa invirtió 6 millones de dólares en protección sísmica, ¿sí? Medida preventiva que le ahorró 65 millones de dólares a la compañía cuando ocurrió el terremoto. O sea, si no hubiesen hecho esta inversión, muy probablemente hubiesen perdido 10 veces, ¿sí? Pero aquí lo que ganaron fue mucho. Además, porque garantizaron rápidamente la recuperación del negocio, continuaron vendiendo energía, ¿cierto? Haciendo su trabajo y obviamente eso mejoró su reputación. También vemos cómo ciudades, las empresas públicas de algunas ciudades, también en este caso en Nueva Zelanda, a raíz, digamos, de cómo esto se convierte, la reducción del riesgo en las empresas públicas para garantizar esos servicios públicos, que no solamente le sirven a los ciudadanos, sino también a las empresas, porque con eso funcionan, con la energía, con la electricidad, con el agua, con el gas, con el combustible, con lo que ustedes, digamos, trabajen. Una inversión previa de recursos en reforzar precisamente los servicios públicos. Esto es una fotografía segundos después del terremoto, donde observamos las humaredas precisamente del sismo, pero que rápidamente esta ciudad, este puerto, finalmente generó una reactivación económica rápidamente. No pasó que pasaran muchos días para que se reactivara el agua, la energía, y esto finalmente permite ver que sí es posible invertir en gestión del riesgo de desastre y cómo eso finalmente genera un beneficio no solamente para la empresa, sino también para la comunidad y para los gobiernos. Este ejemplo me gusta mucho porque es de una mercadería de venta de pescado en Reino Unido. Ocurrió una inundación, deja que no ocurren todos los años, una inundación grande. Nunca habían previsto que ocurrieran inundaciones. El dueño de esta pescadería obviamente perdió todo, perdió sus congeladores, refrigeradores, perdió su producción, nadie iba, pues obviamente estaba inundado, pero él decidió atreverse a dar el salto a pesar de que estaba así inundado. Y así como Nokia decidió entonces hacer una refinería a su espacio, porque era un lugar muy bien, digamos, cotizado por la ubicación de esta pescadería, y lo que finalmente hicieron en esta pescadería fue compró unos nuevos refrigeradores. Esos refrigeradores le hizo refinería, colocó los motores en la parte alta para reducir la exposición al agua si ocurría otra inundación, y además de eso los elevó sobre gatos hidráulicos, y esto finalmente hizo que este negocio funcione, y cada vez que hay una alerta de inundación, pues el dueño de este negocio lo que hace es subir los gatos hidráulicos, y si no ocurre nada, pues vuelve, los baja, y si ocurre algo, el impacto va a ser mínimo. Entonces, esto demuestra cómo nos podemos adaptar a unas condiciones del contexto, pero a partir de ese conocimiento y de la inversión que podemos hacer. También otro ejemplo, en Edimburgo, en Escocia, cómo las empresas públicas están invirtiendo grandes recursos precisamente en reducción de la vulnerabilidad frente a inundaciones a través de captar agua
en las calles, en los parques, como generando grandes esponjas de captación de agua, ya que hemos destruido la naturaleza completamente, asemejando un poco el comportamiento de la naturaleza del suelo que hace absorber, pues lo que se están construyendo son grandes, digamos, estos se llaman sistemas urbanos de drenaje urbano sostenible, se llaman así, que son grandes elementos captadores de agua que pueden estar bajo plazas, bajo carreteras, y eso de alguna manera reduce el riesgo de inundaciones. Este señor, Howard, hace parte de una organización del sector privado que también hace parte de RISE a nivel internacional en las Islas del Pacífico, y cuando le preguntan a él sobre qué elementos debe asentar su negocio, él dice, el negocio lo debemos asentar sobre 3 pilares: prevención, mitigación y preparación, ¿sí? Porque el seguro a veces es demasiado caro, pero si lo logramos establecer sobre prevención, mitigación y preparación, es posible que los seguros podamos hacer una buena negociación, demostrando a las aseguradoras que tenemos una buena reducción del riesgo, y las pólizas de seguro, que es una manera también de reducir el riesgo, no nos protege la vida, pero nos protege el bien, o de recuperar parte del bien de lo que se pierde, pues hay unas buenas negociaciones que permiten aumentar el aseguramiento de las instalaciones y los precios que tenga la empresa. Entonces, ¿cuál es el reto de las empresas? Y es la invitación que le hacemos en este webinar, es la capacidad de cambiar para dar el salto. Y entonces, frente a eso, podemos decir, pero entonces, ¿qué define un negocio resiliente? ¿Qué es eso, un negocio resiliente? ¿Y por qué yo debo construir un negocio resiliente? Para adentrarnos ya a esta parte final del webinar, y el elemento clave, que son, ¿cuáles son esos 10 aspectos que usted debería desarrollar, implementar, elaborar, trabajar precisamente para que su empresa sea resiliente? Un negocio resiliente es un emprendimiento seguro, ojo, seguro, sostenible y competitivo. Lo que necesitamos es que el negocio tenga esos 3 elementos: seguro, que no se me vaya a caer nada encima, y que el proceso sea seguro y que no vaya a destruir nada, ¿sí? Sostenible en el tiempo, ¿sí? Que garantice la sostenibilidad del tiempo, y competitivo, porque si un negocio no es competitivo no sirve. Pero para que sea seguro, sostenible y competitivo, debe reconocer su entorno, y ahí es la invitación. Dejemos de vernos el ombligo y veamos el entorno, ¿sí? Precisamente porque en el entorno están las pistas, están los elementos claves que nos van a decir de manera temprana, ¿sí? ¿Qué podría pasar con nuestro negocio? Ya sea que el riesgo lo generemos nosotros, o sea que estemos nosotros en una zona donde ocurren, donde llegamos a estar expuestos a diferentes fenómenos. Es un negocio que evalúa sus riesgos, además que reconoce, los evalúa, ¿sí? Construye escenarios de riesgo. ¿Qué pasa si? Escenario 1, escenario 2, escenario 3. Y cuando conoce esos escenarios y los reconoce, invierte en su reducción. Y esa inversión, ¿qué le va a permitir ser? Pues un negocio más fuerte, o sea, mayor resistencia, un negocio que se adapta a la realidad de los territorios de América Latina y el Caribe, lo permite prepararse para afrontar las crisis cuando vengan, y si nos preparamos bien y si nos hemos adaptado, la recuperación va a ser mucho más rápida, ¿sí? Ante cualquier crisis. Entonces, ¿cuáles son esos 10 aspectos claves que una empresa debería seguir para ser resiliente? Y son esos aspectos claves los que de alguna manera vamos a orientar acá para que ustedes comprendan la importancia de cada uno de ellos. El primer elemento clave que tienen que ustedes empezar a incorporar es la resiliencia organizacional. O sea, hay que fortalecer la resiliencia organizacional al interior de la empresa. ¿Eso qué implica, esa resiliencia organizacional? Lo primero es que usted debe definir un objetivo claro, porque como decimos en Colombia, ¿sí? Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier autobús le sirve, cualquier taxi le sirve, cualquier sistema de transporte le sirve, ¿no? Cuando uno no sabe para dónde va, se monta en cualquier, o se sube en cualquier sistema de transporte y cualquiera le sirve. Pero aquí lo que tenemos que tener claro es que el objetivo claro es la resiliencia, el fortalecimiento de las capacidades financieras, económicas, ¿cierto? De ventas, comerciales, etcétera, de la empresa, para hacerle frente a las crisis. Entonces hay que definir un objetivo claro. Si usted no tiene un objetivo claro frente a la resiliencia, pues es hora de que lo empiece a aplicar. Es un negocio que establece prioridades, ¿sí? Hay muchos problemas en la empresa, pero tenemos que empezar a establecer prioridades frente a cuál voy a enfrentar primero. Entonces, establezca prioridades para organizarse. Realice alianzas, que es lo más importante. Hoy en este mundo interconectado, tenemos que realizar alianzas, ¿sí? Con los stakeholders, con los grupos de interés, con el proveedor, con el cliente, con mi propia la competencia. ¿Quién dijo que no podía hacer alianzas? Más que nunca la competencia se vuelve importante cuando hay crisis.
cuando podemos colaborar conjuntamente, ser solidarios para salir conjuntamente de las crisis que nos tocan a todos. El siguiente punto es algo muy fundamental, que es el trabajo en equipo, que es que fomentar el trabajo en equipo para la organización de la resiliencia, y además de eso, internamente hay que definir estrategias de comunicación que nos permitan entonces poder tener una comunicación asertiva y propositiva que ayude a resolver los problemas de la empresa para entender ese entorno. Y algo muy importante es que deben definir políticas sobre los objetivos y misionales de la empresa deben integrar la reducción del riesgo de desastre como un elemento fundamental, ¿sí? Como un elemento del ADN, que nos vamos a proteger no solamente de los riesgos internos, sino también de los externos. Y otro elemento importante que también se debe fortalecer es que tenemos que ejercer una eficiente gobernabilidad del riesgo para que no tambalemos, para que tengamos firmes en eso. Y eso necesita equipos seguros, necesita tener conformado un comité, organizado una estructura básica, precisamente con un líder que tenga una mirada integral del problema, ¿sí? Ya no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, y sobre eso poder establecer los presupuestos, sobre eso para establecer la planificación, los beneficios, bueno, todo lo que finalmente una gobernabilidad del riesgo permite. Y algo muy importante es la coordinación entre dependencias. Dependiendo del tamaño de su empresa, hay empresas que son muy grandes y las empresas no se coordinan. Tenemos área de riesgos, área de seguros, áreas ambientales, áreas sociales, ¿cierto? Y todas de alguna manera trabajan unos temas de riesgo, pero ninguna se conversa entre sí. Entonces, cuando tenemos una visión de resiliencia, de cuestión de resiliencia, cada uno, desde el área de salud ocupacional, desde el área de lo ambiental, desde el área de los riesgos y seguros, pues cada uno desde ese conocimiento, bajo un objetivo claro, como le hemos dicho, de la resiliencia organizacional, puede de alguna manera fortalecer y ayudar a fortalecer la resiliencia, a hacerse fuerte para afrontar las crisis. El segundo punto, que es el más importante, yo considero, y en el cual hay que invertir más, es en comprender el riesgo de desastre. El conocimiento del riesgo de desastre es fundamental. Normalmente las empresas se conocen muy bien al interior, ¿sí? Conocemos nuestros riesgos internos. Pero cuando ya nos hablan de desastre nos asustamos porque el desastre es algo que está asociado a un evento que tiene un carácter y una magnitud bastante grande, a eventos poco probables, pero que en su ocurrencia pueden generar grandes, digamos, grandes daños. Y pues aparte de conocer el contexto interno de mi empresa en relación con los riesgos, las amenazas, ¿cierto? Las vulnerabilidades y las capacidades, pues yo debo avanzar hacia conocer ese contexto externo, ¿sí? Que me permite de alguna manera entender cómo está cada cosa, ¿sí? A qué fenómenos naturales estamos expuestos, socionaturales, antrópicos, tecnológicos, y ahora hay que agregarle lo biológico. Es decir, la empresa debe empezar a reconocer sus multiamenazas y sobre esas multiamenazas, pues tiene que invertir para su reducción. Algo importante es que las empresas dejan de ser unas islas, ¿sí? Cuando todos sabemos que nuestras empresas tienen una conexión sistémica con otras empresas, con otras instalaciones que tienen una conexión con los servicios públicos que presta el Estado o los privados también. Y entonces ahí tenemos que hablar de la cadena de suministro. La cadena de suministro es fundamental dentro del análisis del riesgo. Porque muy probablemente, si usted hace parte de una cadena de suministro, muy probablemente el más vulnerable puede ser usted, o puede ser un proveedor. Entonces, entender la cadena de suministro y saber dónde está la debilidad de esa cadena de suministro, cuál es el eslabón menos fuerte, va a permitir de que su empresa empiece a pensar cuáles son las inversiones claves que yo debo hacer, ¿sí? ¿Cuántas de las empresas piensan en sus cadenas de suministro? Hoy más que nunca se ha visto afectada la cadena de suministro de esas empresas que de alguna forma dependen de las importaciones, por ejemplo, o aquellas empresas que de alguna forma hacia afuera, su negocio son las exportaciones, o hacia adentro también, los pequeños negocios se han visto afectados porque a raíz de esta pandemia, por ejemplo, pues se han retrasado muchos de estas cadenas de suministro, se han, digamos, obstaculizado y finalmente no han funcionado adecuadamente. Entonces, por lo tanto, es importante trabajar en esto. Y eso implica que cuando analizamos la cadena de suministro, reconocemos el contexto interno, reconocemos dónde vivimos, la temperatura social, económica, política, pues evaluamos el riesgo actual y futuro. Y sobre esa base, pues obviamente ese riesgo actual y futuro nos permite, ¿sí? Entender a qué estamos expuestos hoy, ¿sí? Si estamos sobre un mar de tiburones, ¿cierto? Pero también nos permite saber cuáles son los riesgos futuros. Y hay que tener alerta con las empresas, precisamente porque este mundo está, digamos, es cada vez más complejo. Pero si pensamos los riesgos futuros, que los riesgos futuros empiezan a reducir desde el presente.
Y para reducirlos del presente tenemos que tener en cuenta también el pasado. Es decir, tenemos que tener una mirada de pasado, presente y futuro, ¿sí? Para saber a qué nos estamos enfrentando. Y algo muy fundamental que normalmente no se hace es que si yo conozco el riesgo, pues lo debo comunicar. Hay que comunicar el conocimiento del riesgo. Eso no puede quedar allá en el computador. Porque lo que no se comunica no existe. ¿Sí? El riesgo que no se comunica no existe y entonces perdemos la oportunidad de poder salvaguardar vidas, poder garantizar de que los negocios sean competitivos, poder evitar de que el negocio se venga a la quiebra cuando comunicamos el riesgo, ya sea a los empleados, ya sea al Estado, ya sea digamos, a los dueños. ¿Sí? ¿Y qué conocimiento yo es el que debo comunicar a nivel empresarial hacia el Estado? Pues lo que no considere confidencial y lo que se pueda compartir. Lo que se pueda compartir para tomar decisiones que beneficien tanto a la empresa como al entorno, en una actitud responsable. Y algo que normalmente hacemos al interior, algunas empresas, es el control y monitoreo del riesgo, o sea, las amenazas y las vulnerabilidades. Pero ahora, como estamos hablando del riesgo de desastre, ya no solamente es hacia el interior, sino hacia el exterior. Tenemos que analizar, y ya CEPREDENAC tiene una gran plataforma de base de datos virtual de información que está disponible en Centroamérica específicamente, una gran base de datos de información geográfica, una plataforma en la cual ustedes como empresa pueden ver en tiempo real diversas situaciones que pueden estar ocurriendo, ¿cierto? Y que les pueden permitir hacer un monitoreo del riesgo externo de los eventos que están ocurriendo, pero también les permite verse en el espacio, en la espaciotemporalidad, ver cuál es su nivel de exposición frente a diferentes fenómenos, si está cerca, si está lejos, y eso ya nos permite hoy ejercer un mejor control y monitoreo del riesgo para tomar decisiones antes de que ocurra la crisis. El otro elemento importante, el tercer punto, es la sostenibilidad financiera. Y eso tiene que ver con el fortalecimiento de la capacidad financiera del negocio. O sea, no solamente debemos conocer el riesgo y organizarnos, sino que un elemento esencial de los negocios está en función precisamente de su sostenibilidad financiera. Para que un negocio funcione tiene que tener sostenibilidad. Entonces, ¿cómo se fortalece esa sostenibilidad financiera? Primero, puede ser a través de la transferencia del riesgo mediante adquisición de seguros, ¿sí? No me protege la vida, pero sí me protege el bien. El otro elemento, destinación de recursos para la gestión del riesgo de desastre, ¿sí? Yo destino recursos, yo hago un buen manejo de los recursos, ahora lo vamos a ver, pero también si yo identifico en la evaluación del riesgo una necesidad y yo lo veo como una oportunidad, así como la empresa Orión invirtió 6 millones de dólares y se ahorró 65, si no hubiese invertido nada, pues también la importancia es de determinar a partir del conocimiento cuáles son los recursos necesarios para reducir mis riesgos y seguir siendo competitivos. Y también hay otro elemento importante que ustedes pueden evidenciar para tener una sostenibilidad financiera, es mirar la manera de cómo gestionar incentivos tributarios, por ejemplo, que el gobierno esté dando a empresas privadas, y si eso no está, pues a través de las organizaciones poder crearlo, que las empresas privadas inviertan en infraestructuras públicas que son, de alguna manera, son importantes para la empresa, como los servicios públicos, como las vías y transporte, los puentes, bueno, todo el tema, y que de alguna forma pueda ser una compensación o digamos, una alianza para que haya reducción de los impuestos a las empresas. Y si hay reducción de los impuestos a las empresas, hay mayor flujo de caja para la empresa, o sea, hay mayor posibilidad de invertir en la reducción del riesgo de desastre. También, entonces, es que normalmente no tenemos muchas de las empresas que hoy están viendo afectadas no han tenido un buen ejercicio, yo diría, desde el punto de vista financiero. O sea, no hay reservas. Normalmente tenemos los modelos de negocio que normalmente existen, es que nosotros vivimos al día a día, vivimos en el tema de la cotidianidad y nadie guarda un peso o un dólar precisamente para usarlo en tiempo de crisis. Y entonces es importante poder establecer esas reservas para retener el riesgo a través de esos fondos, que para cuando ocurra la crisis de manera planificada podamos sobrevivir mucho más tiempo mientras esa crisis se soluciona. Además de eso, como sabemos que los recursos son escasos, ¿sí? Pues, y siempre desde que tengo uso de razón estamos hablando de la crisis, que vivimos en crisis, pues esos recursos escasos se tienen que invertir de manera inteligente. ¿Y cómo se invierte de manera inteligente? Pues conociendo el riesgo, básicamente, priorizando dónde voy a invertir, ¿sí? ¿Cómo voy a fortalecer mi cadena de suministro? ¿Dónde está, digamos, el eslabón más débil? Y cómo si ese eslabón falla y no está fortalecido, pues finalmente puede llevar a la quiebra de mi empresa. Entonces, la inversión inteligente implica conocer mejor para invertir sabiamente. Y algo fundamental aquí, que hace quebrar y ha quebrado las economías
y ha quebrado a muchos países, y ha quebrado a muchas organizaciones y empresas, es que tenemos que fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, y eso es lo que plantea el marco Sendai cuando hablamos de la gobernanza del riesgo, es eso. ¿Sí? Evitar la corrupción, reducir la corrupción, yo diría eliminar la corrupción específicamente, porque muchos de los problemas económicos de las empresas están asociados a eso, a que no hay transparencia y rendición de cuentas. Hoy en día, para ser competitivos es necesario avanzar hacia esa construcción de ética, de la transparencia y la rendición de cuentas para que nuestro negocio realmente esté sostenible en el tiempo y no quieren antes de tiempo. El otro elemento importante es que tiene que ver con el desarrollo y la innovación. Desarrollo y la innovación en tiempos de crisis. Desarrollo e innovación en un mundo cambiante. Y eso implica realizar un diseño resiliente de los componentes del negocio, o sea, de lo nuevo que vamos a proyectar, de los nuevos negocios, de los nuevos mercados. O sea, si sabemos dónde está nuestro negocio y a qué nos estamos enfrentando, hemos leído la temperatura social, económica, política, es posible entonces empezar a hacer un diseño resiliente, o sea, un diseño que tenga esas capacidades previas precisamente para resistir, absorber, adaptarse y prepararse para afrontar las crisis. ¿Cómo se hace eso? Pues el diseño puede ser a través de haciendo uso de energías renovables. Si usted va a poner un nuevo negocio o sus instalaciones van a crecer, o use las energías renovables como un elemento importante, ¿por qué no?, para reducir costos en energía. O considerar la economía circular en su cadena de valor, ¿sí? O sea, no al final, sino la economía circular debe estar específicamente, y eso le puede dar ganancias a usted, a su empresa, porque aporta no solamente al tema ambiental, sino que también a través del reciclaje, a través de, bueno, muchos elementos que hacen parte de la economía circular, pues usted puede al final eso monetizarlo. Planifica su protección financiera, es una empresa que está pendiente de cómo protegerse financieramente, porque está pensando en los trabajadores, está pensando en los dueños, está pensando en todos los actores, ¿sí? Entonces, protegerse financieramente es pensar en qué tipo de seguros se van a adquirir, en qué tipo de negociación voy a hacer con mis proveedores, con el gobierno, con los bancos, de qué manera yo voy a optimizar los recursos de la empresa para orientarlos precisamente en temas de oferta y demanda, etcétera. Y además de eso, considera prácticas sostenibles en todos los del negocio, en los stakeholders, en la sociedad, en el ambiente, en la responsabilidad social corporativa, en la tecnología y en el tema del crecimiento del territorio. Es una empresa que posee un diseño seguro sostenible en sus instalaciones. O sea, tenemos que pasar de esas instalaciones antiguas que contaminan, ojalá a empezar a hacer renovaciones, ¿sí? Hacia lo nuevo, hacia tener empresas mucho más limpias, ¿sí? Que usen precisamente, que garanticen procesos seguros y eficientes. O sea, que cada vez más con la tecnología que tenemos, reduzcamos los riesgos, que nuestros procesos sean eficientes, sean limpios, ¿sí? Y integra la responsabilidad social empresarial con su entorno como elemento, digamos, fundamental. Y además de eso, integra a todos sus grupos de interés como parte del negocio. O sea, es un negocio que está pensando en su entorno, es un negocio que pasa del riesgo compartido a un valor compartido, es un negocio que crece. A la par de que crece su entorno, crece también él. Eso es lo que llamamos el valor compartido. El quinto punto es que muchas empresas deben empezar a promover la protección de los ecosistemas naturales, o sea, la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo logramos la sostenibilidad ambiental de nuestras empresas? Lo primero que tenemos que hacer es el cuidado de los entornos empresariales. Tenemos aquí dos caras de la moneda, aquel entorno que está afectado como el de Riesgola y aquel entorno que está mucho más armónico, ¿sí? Como el de Riciola. También reconocer los beneficios de los ecosistemas del entorno, beneficios ecosistémicos. Por ejemplo, dependiendo del sector, vemos cómo entonces el manglar puede servir para reducir la erosión costera, por ejemplo. También el manglar, por decir algo, permite, es una salacuna de vida porque tiene alimento, o como un tipo de especie de árbol puede ayudar a servir como barrera vegetal para reducir, digamos, el impacto de los vientos, huracanados, etcétera. ¿Sí? O como también el tener a nuestras empresas, estos ecosistemas y protegerlos, permiten tener un ambiente sano, un aire limpio, etcétera. Hay que empezar a reconocer ese tema desde lo ambiental y obviamente tenemos que mitigar los gases de efecto invernadero generados por el negocio. O sea, cada vez más hoy tenemos la tecnología para hacerlo, evitar no solamente los que generamos a través de nuestras chimeneas o a través de nuestras industrias de producción, sino también de lo que nuestros empleados y nosotros mismos hacemos uso del transporte digamos, particular, el transporte público, el uso de la bicicleta. Cada cosa de esas puede ayudar a reducir el impacto.
Relacionamiento de la empresa con las comunidades para proteger el ambiente, fundamental, el poder establecer esas alianzas con las comunidades, que normalmente pueden ser parte, son nuestros clientes, ¿sí? Nuestros clientes los que nos compran, pueden ser también nuestros trabajadores que están alrededor, y obviamente algo fundamental, la alianza con el Estado en el cumplimiento de las regulaciones ambientales de la empresa como elemento fundamental, el cumplimiento es clave, y obviamente desarrollar prácticas sostenibles y amigables con el ambiente, reduciendo la huella de carbono. En el sexto punto, hay que fortalecer la capacidad para la resiliencia, ¿sí? Y esto tiene que ver específicamente con la protección de los stakeholders, con la protección del cliente, con la protección del dueño, con la protección del proveedor, con la protección de mis trabajadores, en todo desde el punto de vista, derechos humanos derechos laborales, inversión en información, mejoramiento y relacionamiento institucional, etcétera, planificación, implica entonces invertir en procesos de formación, implica fortalecer mecanismos de comunicación entre todos, hoy tenemos las redes sociales, lo podemos hacer para estar más conectados, implica la formulación y ejecución de planes de resiliencia, tanto de colaboración mutua, como individuales, con el gobierno, planes de gestión de riesgo, aplicación, si desean, de estándares de resiliencia, ISO, por ejemplo, integración de este tema a la política de la empresa como algo importante, el riesgo de desastre con apellido, para que se empiece a integrar dentro de las pruebas de planificación y obviamente la definición de rutas y procesos internos para el fortalecimiento de la resiliencia, es decir, cómo vamos a fortalecer gradualmente este proceso de resiliencia. El séptimo punto, para ir ya cerrando, es el fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? Y esto tiene que ver con el tema de lo institucional y lo social, capacitación a grupos de interés de la empresa, apoyo de emprendimientos comunitarios, compartir información no confidencial, como les decía, compartir información no confidencial con otros o con el Estado permite construir planes de ayuda mutua que sean integrados precisamente para reducir el riesgo. Tener un buen relacionamiento con los medios de comunicación es importante ahora con el tema de las falsas noticias y importante una comunicación efectiva de roles, de competencias, del riesgo, de generación del riesgo tanto interno como externo con sus grupos de interés y obviamente un impulso de la producción de la protección del patrimonio natural y cultural de los entornos donde está embebida la empresa. Cuando vamos al sexto punto, esto tiene que ver con aumentar la resiliencia de los componentes del negocio existentes y nos estamos refiriendo específicamente aquí al fortalecimiento de la cadena de suministro. La cadena de suministro es fundamental porque ahí hay muchas debilidades y eso implica un análisis físico y funcional de la falla en los componentes del negocio, o sea, en dónde está el eslabón más débil de la cadena que ustedes de alguna manera hay que fortalecer. Hay que realizar un mantenimiento y revisiones periódicas de los componentes de los negocios, específicamente la cadena, el control, el monitoreo de esa cadena de suministro para saber dónde está. Ojalá se pueda actualizar y modernizar los componentes de los procesos. La modernización nos permite ser mucho más eficientes. Además de eso, hay que reservar equipo de suministro para épocas de crisis, ¿sí? Materias primas, almacenamiento de materias primas, tener proveedores alternos que nos permitan garantizar el abastecimiento de algún tipo de servicio para garantizar que a nuestro cliente le llegue lo que nosotros estamos promoviendo, evaluar el tiempo de recuperación de funcionalidad del negocio. Es importante saber, dependiendo de los escenarios de riesgo que se hayan planteado, cuánto tiempo nuestra cadena de suministro se puede reactivar si ocurre un determinado escenario de riesgo o no. Y algo fundamental que es crear redundancia en la cadena de suministros, tener el plan A, el plan B, el plan C, proveedores alternos, instalaciones alternas, etc. El noveno punto ya tiene que ver con la respuesta y la recuperación, a emergencias y desastres. Para eso, entonces, ¿qué se promueve? Conformación de un comité interno de crisis que tenga en cuenta los escenarios de riesgo, ¿sí? Ojalá articulados con los escenarios de riesgo de los estados. Centroamérica, en particular, tiene una gran plataforma de información que ya se puede usar precisamente para poder establecer mi negocio en el marco de ese contexto complejo de fenómenos naturales, cómo puede verse afectado y de alguna manera articularse con las autoridades precisamente para no trabajar de manera aislada, sino de manera conjunta y ojalá en cooperación con otras empresas que permite finalmente elaborar los planes de todo tipo, de planes de contingencia, hay muchos tipos. Entonces, hay planes de continuidad del negocio, planes de recuperación de crisis, planes de protección de infraestructura, planes de sistemas de información de contingencia. Estamos hablando también del tema de cómo hacemos esto de la ciberseguridad ahora con los ataques, ataques cibernéticos, planes de recuperación de desastres, empezarse a planificar desde acá.
establecimiento de sistemas de alerta temprana para determinados eventos, establecimiento de protocolos, procedimientos para actuar efectivamente y obviamente siempre definir un sistema de monitoreo y registro de emergencias que nos permita ir almacenando información histórica, pero también nos permite ir tomando decisiones frente a lo que tenemos. Y algo fundamental, realizar simulacros de evacuación y simulaciones, no una vez al año, ojalá las veces que sea necesaria hasta que eso funcione adecuadamente. Ahí está el éxito de los japoneses. Y ya para terminar, el último punto esencial es planificar una adecuada recuperación, o sea, y reconstrucción. No, normalmente las empresas no planifican anticipadamente y esa planificación se basa en función del segundo punto que vimos acá, que es los escenarios de riesgo. Si yo conozco mis escenarios de riesgo y conozco el escenario pesimista, optimista o intermedio, o otros escenarios como les queramos llamar, yo puedo desde ya saber cuánto me va a costar recuperarme. Y para eso desde ya puedo hacer un plan de recuperación, porque obviamente es posible que para eso, para poder yo reducir el riesgo, tengo que invertir esos recursos muy probablemente no van a estar de noche a la mañana. Y entonces tengo que por lo menos tener un plan de respuesta bien consolidado y probado y un plan de recuperación que en el caso de que ocurra el fenómeno mañana, pues yo diga, yo puedo contar con esto o no cuento con esto, o me voy a ir para acá o me voy para acá. Pero lo importante aquí es planificarlo anticipadamente, que es lo que normalmente no hacemos. Esperamos a que no ocurran los desastres para planificar. Entonces aquí es importante elaborar un protocolo, procedimientos para evaluar daños y necesidades para diferentes tipos de fenómenos. Una cosa es evaluar daños y necesidades de la empresa por un huracán, por una inundación, por un terremoto, dependiendo del fenómeno o por fenómenos biológicos como el que está pasando ahora. También aplicar planes de comunicación de recuperación de crisis es importante y esto va amarrado con el tema de fortalecer la relación con los medios de comunicación. Es importante poder establecer esos planes de recuperación de crisis en el punto de vista de comunicación, un plan de continuidad del negocio, digamos porque aquí se aplica el plan de continuidad del negocio, ¿sí? Como un elemento importante para restablecer digamos, el negocio, elaborar un plan de reconstrucción, además de que tengo que hacer el plan digamos, de continuidad funcional de mi negocio, pues debería yo desde ya, si ya conozco que se puede dañar, mientras yo hago las inversiones necesarias para reducir el riesgo, pues yo debería tener ya un plan de reconstrucción, ya por lo menos planificado y saber dónde voy a comprar las cosas o quién me va a prestar o con quién me voy a relacionar. Y eso implica pensarse anticipadamente cómo articular acciones para reconstruir mejor, porque el mensaje de Naciones Unidas es reconstruyamos mejor. Si a nosotros una crisis no nos obliga a generar una reconstrucción mejor, pues vamos a quedar igual o peor que lo que estábamos antes de la crisis. Por lo tanto, si ocurre un evento hoy y esta pandemia hoy está generando problemas, si nosotros vamos a intentar reconstruir la normalidad que teníamos antes de la pandemia, no estamos haciendo nada. Tenemos es que superar esa normalidad y por eso tenemos que reconstruir mejor. Y finalmente, todo esto, el plan de recuperación, tiene que basarse en un trabajo en equipo para salir de la crisis. Aquí solito no lo vamos a hacer. Entonces tenemos que articular, si la empresa depende del tamaño de la empresa, tiene varias dependencias, entre todas tenemos que dar idea, ya sea de la salud ocupacional, de lo ambiental, de lo social, precisamente para salir adelante. Entonces, estos son los 10 aspectos esenciales. Y esta es la presentación que quería compartir con todos ustedes. Muchas gracias nuevamente a Claudia Herrera, secretaria de CEPRENAC, por este espacio que nos brinda para llevar esta información a todos y espero que esta información haya sido de mucha utilidad. Estoy atento a las preguntas. Muy amables. Gracias, Henry, por tu apoyo. Siempre es un gusto poder escucharte y estar atentos ante todas estas actividades y propuestas que nos haces, que definitivamente para las empresas son una información y herramientas de suma utilidad. Juan Antonio. Sí, bueno, muchas gracias por la información compartida, Henry. La verdad, los comentarios que la gente, que el público nos está haciendo son realmente muy bonitos, muy interesantes. Todos están muy agradecidos. Y hay dudas, ¿verdad? Y hay preguntas, pero digamos, una de ellas, Henry, ellos dicen, ¿cómo se puede incidir? ¿Cómo se puede cambiar la mentalidad de un jefe o de una persona que realmente no entiende o que cree que el tema de gestión de riesgo es una pérdida de tiempo o es una
mala inversión. ¿Qué consejo tú nos darías para digamos, revertir eso, ¿verdad? Y cómo hacer conciencia de que realmente esto es una inversión que da sostenibilidad, como se ha hablado, pero realmente, como dicen, hay muchas personas que no creen. ¿Qué tú nos dirías al respecto? Sí, muy buena pregunta. Eso es, digamos, es una pregunta que a nivel empresarial uno escucha mucho porque normalmente las personas que participan en este tipo de eventos como los que estamos haciendo, normalmente son personas operativas de las empresas que realizan los trabajos, digamos, de evaluación de riesgos y eso, pero realmente los que toman las decisiones son finalmente los dueños y digamos, los gerentes de las empresas. Yo pienso que una manera de motivar a los empresarios es mostrarles a ellos, yo digo claramente, cuando uno hace una evaluación de riesgo, lo que se puede perder y la responsabilidad que ellos tienen, civil, penal, en primera instancia, de lo que ellos no generen en términos de reducción del riesgo. Es decir, mostrarles las pérdidas, porque normalmente no se calculan las pérdidas potenciales de lo que un desastre puede generar desde el punto de vista financiero, o sea, punto de vista financiero, en las ventas, en la administración, y cómo eso finalmente no solamente va a afectar a los empleados y los trabajadores, sino cómo lo va a afectar a él como responsable de una organización. Entonces, una forma que yo considero importante para motivar a los, es mostrarle cuánto pueden perder, ¿sí? Cuánto pueden perder y en primer, cuánto pueden perder si no lo hacen y la responsabilidad que tienen, pero también cuánto pueden ganar si lo hacen, ¿sí? ¿Cuánto pueden ganar en términos de los ejemplos que yo mostraba ahora? Como por ejemplo cada una de estas empresas que decidieron transformarse, invertir, al final eso se les devolvió como un boomerang importante porque pudieron generar recursos. Eso por un lado desde el punto de vista como digamos práctico. Ahora, es importante también que podamos tener una conversación con los tomadores de decisiones, con los gerentes, para de manera positiva incidir porque finalmente somos los seres humanos los que tomamos las decisiones y en esa medida el poder establecer espacios mucho más, digamos, más precisos con ellos, ojalá espacios un poco más cortos, obviamente por las ocupaciones que tienen, para poder, este tema que estamos viendo acá, que los técnicos ya lo tenemos claro, que estamos intentando impulsar, pero no nos ponen cuidado, es necesario reunirse con ellos, con los tomadores de decisiones, con los empresarios, para mostrarles en carta blanca la importancia que tiene la reducción del riesgo y cómo ellos, si invierten, pueden aumentar su riqueza y pueden ganar. Ok, muchas gracias. Yo también quería, digamos, como aclararle, digamos, a nuestros amigos que están escuchándonos, que realmente los 10 pasos que Henry nos acaba de exponer están muy bien enfocados, digamos, están muy enfocados en lo que es todo, digamos, todo como ese ciclo o ese proceso de la gestión de reducción de riesgos de desastres que identifica el riesgo, propone acciones prospectivas para no generar mayor riesgo, ¿va, Henry? Asimismo, también posee acciones correctivas de aquello que ya está hecho, pero que se puede corregir en una parte. Y también está con la parte de la preparación para la respuesta, ¿no? Que también es fundamental y que brinda, digamos, todos los elementos para poder salvar vidas a la hora de que se presente un evento adverso. Y lo último, la parte de la recuperación o la reconstrucción. Ese proceso, digamos, es realmente el que todos debemos de entender como la gestión de reducción de riesgos de desastres y que nos va a generar esa resiliencia empresarial que se debe de tener en todos, a nivel familiar, a nivel empresarial, institucional y en todo, ¿verdad, Henry? Entonces, realmente es algo muy interesante, muy bonito y que todos los invitamos realmente a replicar esta información. Por eso mismo también, Henry, preguntan qué posibilidad hay de tener el material que nos pudieras compartir presentaciones de lo que nos estás hablando, porque el público quiere tener acceso a ella para su lectura. ¿Qué nos podrías decir a eso? Claro que sí, pues la idea es que puedan ustedes acceder a esa información. Yo se las voy a enviar a CEPRENAC. Como yo sé que todos aquí se quieren certificar y van a recibir certificados, los que se han inscrito a este webinar, pues claro, tendrán acceso a las presentaciones, tendrán acceso a
porque esto también queda grabado a los videos, para que nos ayuden a replicar. Y yo quiero hacer referencia a alguien que está preguntando, dice, soy emprendedora, tengo 2 años con este proyecto, pero aún las empresas grandes no confían en proyectos tan pequeños, realizo productos de belleza artesanal. Por ahora, ¿cómo la resiliencia puede ayudarme a mí? Bueno, yo lo que te digo, te felicito por ese emprendimiento. Es un gran emprendimiento. Uno puede verlo pequeño, pero para mí es un emprendimiento grande. Lo primero es, primero confiar en ti, en lo que tú haces, en tu negocio. Y estos 10 aspectos los puedes aplicar en ese emprendimiento que tienes ahora. Los 10 aspectos que hemos planteado, la organización interna, si esa es una persona, cómo te organizas internamente tú para realizar tus negocios, si realmente conoces tus riesgos a los cuales se enfrentan, de manera cómo garantizas que tu negocio tenga esa sostenibilidad financiera, ¿cierto? Además, cómo tú a través de lo que haces puedes generar un desarrollo e innovación que permita generar un plus en tus ventas, o sea, que permita generar un valor, cuál es el beneficio de la persona que te compra. Y en la medida en que puedas generar eso, desarrollo, innovación y creatividad, puedes empezar a generar confianza en las empresas grandes y eso también obviamente te va a ayudar a aplicar el otro que tiene que ver, por ejemplo, cómo tu negocio ayuda a proteger el ambiente. Si los productos que venden de belleza, por ejemplo, son productos que van en consonancia con la protección del ambiente, eso también es un elemento importante. Cómo te relacionas tú también con los grupos de interés, con tus proveedores, con tus clientes, bueno, con todos, y cómo tú te preparas para enfrentar una crisis y cómo estás ya pensando en tu plan de recuperación. Entonces yo pienso que estos 10 aspectos esenciales le ayudan de manera organizada, esos 10 aspectos, si tú los sigues de manera organizada, muy probablemente vas a hacer que tu negocio sea resiliente y de esa manera vas a poder, como decíamos, garantizar que tu negocio sea un negocio seguro, un negocio competitivo y un negocio sostenible. Muchas gracias, Henry. Entonces, estaremos siempre pendientes entonces del material para poder compartir a todos nuestros amigos que están siguiéndonos en estos webinarios. Entonces, por favor, compartir sus correos, como decía la compañera Ana Isabel, ella les dio un correo ahí para que les pidan la presentación, ella se las estará compartiendo. Además, también quiero invitarles para el siguiente webinario, ¿verdad, Henry? Que no se lo pierdan, que estará siempre buenísimo. Están todos cordialmente invitados. Si nos puedes recordar la fecha, Henry, para que todos... ¿Tienes apagado el micrófono, Henry? Próximo jueves 22 de octubre a esta misma hora estaremos aquí hablando específicamente de estos temas para ir fortaleciendo cada vez más la resiliencia. Los invitamos al 22 de octubre a las 10 de la mañana, hora Centroamérica. Muchas gracias, Henry. Entonces, agradecemos. El tiempo fue excelente, fue puntual. Terminamos 11:30. A todos se les agradece su participación y estaremos siempre pendientes para poder enviar a todos ustedes las presentaciones para que las puedan tener y las puedan seguir estudiando e informándose. Gracias nuevamente, Henry, por todo el apoyo y por todo el servicio que das a la región centroamericana, ¿verdad? Todo un colombiano. Entonces, te agradecemos mucho y estamos siempre a las órdenes. Y a todos, pues, muchas gracias y feliz día. Hasta el próximo 22. Muchas gracias, José, y muchas gracias a Claudia. Y me pueden seguir si quieren en las redes sociales, como me buscan en Facebook como Henry Peralta, Henry Adolfo Peralta Urítica, y ahí nos podemos conectar. Muy amables a todos y un abrazo. Nos vemos el próximo jueves. Ok, muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, chao.